Bien, estamos mirando, terminando el tema de la precreación. Y recordamos que en la precreación tenemos tenemos Génesis 1:1 y luego tenemos Génesis 1:2. Para dejar esto claro, antes de que nosotros aprendamos o comencemos a estudiar la Biblia y entrar en el Antiguo Testamento con el propósito de Dios, era necesario que nosotros nos extendiéramos hacia muchas preguntas que surgen en nosotros sobre la creación. Entonces estábamos mirando Génesis 1:1, ¿cierto? La precreación y todo lo que sucedió en la precreación, y en medio de Génesis 1 y 1:2 encontramos la creación de Satanás. Este pensamiento, hay algunas religiones o algunas, podría llamar sectas, que no admiten esta interpretación bíblica de Isaías 14 y Ezequiel 28. Dicen que no, porque eso es para el rey de Tiro, es para el rey de Babilonia, y que la palabra dice así. Pero cuando nosotros miramos la profundidad de la palabra, la profundidad de los misterios de Dios, nosotros nos damos cuenta que el Señor quiere revelar para nosotros su creación, la creación de todas las cosas, y nos lo muestra de esa manera. Hay que estudiarlo. Entonces estábamos mirando la creación de Satanás en la precreación, ¿cierto? Hasta que la tierra quedó desordenada y vacía, y es cuando nosotros llegamos al verso 2 del Génesis. Desordenada y vacía. Desordenada. ¿Por qué desordenada? Porque algo es lo que nosotros pensamos pasó en el lanzamiento de Satanás, de la luz, del lucero de la mañana. Y estábamos viendo ese Satanás con las características que nos muestra la palabra, una persona absolutamente poderosa. Pero debemos mirar o escudriñar con detenimiento. Nosotros miramos, hijo de hombre, bueno, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Están las dos posiciones. Cuando algunos teólogos interpretan esto como el paraíso terrenal, dice allí cuando la culebra estuvo y se presentó, a eso se refiere. No se refiere a eso. La mayoría de los teólogos están de acuerdo que este es el momento cuando fue creado Satanás y fue colocado en un lugar alto, en el reino o en el huerto de Dios. La Biblia nos habla una y otra vez de la ciudad de Dios al norte, de un lugar especial donde Dios mantiene su mirada, ¿no? Donde Dios está. Entonces dice así: allí fuiste creado. Y lo creó de una manera especial, absolutamente bello, perfecto. Y en el verso 14 dice: tú, querubín, grande protector. Leanlo ahí en su Biblia. Tú, querubín, grande protector. Es uno de los títulos que tiene Satanás. Querubín, grande protector. Cuando usted lee la Biblia, a la manera como nosotros leemos la Biblia, podemos dar la interpretación de un ángel protector del trono de Dios. Entonces surge la pregunta, ¿no? ¿Necesita Dios protección? ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo creó para que lo protegiera de qué?
Entonces, tenemos un concepto nosotros ya con unas bases bíblicas, que el Dios que tenemos es absolutamente infinito y poderoso. No necesita ni de nada ni de nadie. Ese es el Dios que tenemos y en el que nosotros creemos. Entonces creó Él un ángel, un querubín protector para que le favoreciera. Pero note que es la Reina Valera. ¿Alguien tiene Nueva Versión Internacional o traducción viviente? Déjame ver qué dice ahí. Un ángel te protegía mientras pisabas piedras de fuego en el monte elegido por Dios. Un ángel que protegía. Entonces, nosotros miramos esta parte y decimos, bueno, esta es la interpretación o la traducción que nosotros vemos en la lengua castellana o español. Protección. Cuando surgen preguntas, hacemos una exégesis. Me hago entender, cuando nosotros miramos esto, surge la duda. Y en esto muchas personas básicas van a decir, Dios necesita protector, entonces era más poderoso que lo protegía. Sí, dígame. Tengo una traducción viviente, dice, yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Amén. Ok. También, de todas maneras se está dando más o menos el mismo pensamiento. Guardián, protector, grande, ángel. Entonces cuando nosotros nos encontramos con esto, tenemos que irnos un poquito atrás. ¿De dónde viene la traducción española? Del latín, correcto. Entonces nosotros buscamos en el latín, por eso es necesario estudiar las lenguas del latín. A ver, miremos. Del latín viene una palabra y la palabra en el latín es que cubre una parte y la otra es de un toro protector, viene del griego, el latín viene que cubre, ¿ok? Más o menos es la palabra. Luego nosotros encontramos a dónde, antes del latín, ¿cuál idioma había? El griego. ¿Por qué comenzamos a mirar esto? Porque nosotros miramos desde cuándo fue escrita la palabra. La palabra fue escrita, gracias. Está bien. La palabra fue escrita ¿en qué año? ¿En qué año escribió Ezequiel? ¿Cuándo recibió él la palabra? 597, más o menos. Pero el 597, en el 597 nosotros encontramos en este tiempo los griegos en el año ¿qué? 450 hasta digamos hasta el año 160, nacimiento del Imperio Romano. El Imperio Romano viene del 160 ¿hasta qué año? 457. ¿Cuánto cayó el Imperio Romano? 57. 457, que cayó el Imperio Romano. ¿Cierto? Esto es antes de Cristo y antes de Cristo. El Imperio Romano luego viene hasta el 160. Luego viene el latín, que está imperando el Imperio Romano. Luego comienzan las traducciones. Después de esto vamos a aprender la Biblia, las traducciones, cómo vienen, de dónde vienen, cómo se escribieron y las lenguas en que fueron escritas. Pero estamos dando una interpretación al querubín protector. Entonces, acá ya viene en el año, digamos, 800 en adelante, 800, hasta nuestros días. Entonces, cuando se está traduciendo la Biblia, se está dando la connotación de lo que significaba en esa lengua. Entonces por eso estamos mirando. En el latín cubre. Los griegos tenían un
pensamiento de toros, ¿cierto? De toro, de niño, también fuerte. Pero nosotros vemos una lengua anterior. Nosotros tenemos el arameo, el griego, y antes de esa viene, bueno, antes de los griegos viene, ¿qué idioma? El hebreo. Y luego viene el arameo. Antes, ¿no? Voy de para atrás. El latín, el español, el latín antes el griego, antes el hebreo, antes el arameo, antes el sirio, o el acadio, llamémoslo. ¿Y cuál es el inicio de esto? Esto es, en el idioma original, en el asirio, es ordenador mensajero, grande y poderoso. ¿Por qué estudiamos esta partecita? Para que nosotros miremos que en cada palabra a veces hay que hacer la exégesis, irnos a los idiomas antiguos para poder entender, porque nosotros leemos simplemente en el español, tú, querubín, grande y protector, un título que Dios le dio a Satanás, grande y protector. ¿Protector de qué y por qué? Todo esto es hacer el exégesis, pero estamos dando un poquito más de avanzado. Entonces, ordenador viene, este es el original, ordenador, mensajero, grande y poderoso. Ese fue realmente, tenemos el inicio de la lengua. No fue tampoco un guardián, porque Dios no necesita guardianes. Dios es infinito y eterno. Todo lo creó y todo lo puede hacer. Entonces por eso encontramos en esta parte, tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Este significado de piedras de fuego es un poquito complicado para nosotros, no lo hemos podido todavía entender. ¿Por qué? Porque tenemos que sopesar lo que es el Espíritu Santo, lo que es el Espíritu. Porque tenemos primero la creación, la inicial creación fue espiritual, espíritu. Y la segunda creación fue material. No recordemos que dice la Biblia que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y realmente lo material irá a desaparecer. Bueno, no sabemos. Dice que nosotros nos elevaremos en el espíritu, nosotros volveremos a ser espíritu para ser iguales a Dios. Él nos va a llevar a la naturaleza, no iguales a Dios, pero la naturaleza de Dios está en nosotros desde el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Lo dice Juan en el capítulo 1, en Juan en el capítulo 1. Dice que nosotros, Él nos ha dado una naturaleza, nos ha hecho hijos suyos, ya no pertenecemos al mundo, dice la Biblia en una y otra parte. Somos diferentes, ¿por qué? Porque el objetivo es que nosotros volvamos al original, que es el Espíritu de Dios. Pero no quiere decir eso que Él vaya a cambiar todas las cosas, aunque tiene la posibilidad de cambiar todas las cosas. Cuando nosotros vemos Apocalipsis, al final dice, y entonces vio Juan, un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cómo será ese cielo nuevo y esa tierra nueva? Espiritual. Ahora, miramos nosotros, lo espiritual, ¿qué tanto valor tiene? Porque para nosotros tiene valor lo material, porque es lo que tenemos, es lo que vivimos. Es más, el cuerpo que nosotros tenemos es materia, pero no es lo principal para Dios. Recuerden, cuando Hebreos está hablando sobre la fe, en el capítulo 1 dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en el verso 3 del capítulo 11 dice, porque lo que hay aquí, lo material que nosotros tenemos, ha sido hecho de lo que no se ve. O sea, de lo material fue lo que se hizo. Lo hemos explicado una y otra vez cuando hablamos de la multiplicación de los panes, por ejemplo. De donde el Señor levantó sus ojos al cielo y trajo pan. Lo trajo de lo que no se veía, ¿okay? Él sacó por la fe, que es lo que nosotros tendremos que, lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, lo que es la absoluta fe, para creer en todas estas cosas y realizar lo que Dios realizaba. Entonces tenemos esa parte,
para que nosotros entendamos y no vaya a convertirse en un aprieto. Después de esto, decimos ya, perfecto eras en todos sus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, 4 cositas respecto de la creación de Satanás. Su caída porque se rebeló contra Dios, ¿cierto? Su consecuencia y su propósito sobre Satanás. Para terminar el tema de Satanás. Caída, consecuencia, propósito. Despejemos esto y terminamos. Caída. ¿Por qué? Dice, se enorgulleció su corazón. Perfecto eras, pero en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Primero, una de las consecuencias, nacimiento del pecado. ¿Dónde surgió el pecado? En Satanás. Van a surgir preguntas aquí, ojalá las tengan y las despejamos, ¿cierto? ¿Dónde voy? Hasta que se halló en ti a causa de la multitud de tus contrataciones. ¿Dónde nació el pecado? ¿Por qué? ¿Qué son las contrataciones? ¿Por qué nació el pecado? ¿Y cuál fue realmente el pecado de Satanás? Podemos conjugar pensamientos. Algunos dicen orgullo. Sí, pudo haber sido el principio y sí, porque ¿qué quiso él? Él vio la gloria que Dios recibía y la quiso para sí, por su altura, por su esplendidez y por su perfección. No sabemos en este caso la perfección de Satanás, porque dice, perfecto eras en todos tus caminos. Dice, no sabemos hasta dónde la perfección de Satanás, pero eso creó en él orgullo y quiso, lo dice Isaías también, colocar el trono junto al Altísimo y ser semejante a él. Nadie podrá ser semejante a Dios. Y es importante ver esto, ¿por qué? Porque es la tragedia de Satanás que perdura hasta la guerra de Armagedón, permanecerá. El querer robar la gloria a Dios. Eso fue un pensamiento de querer robar la gloria a Dios. El querer robar la gloria a Dios lo lleva a trabajar en su propósito. Y el trabajar en su propósito fue tomar el poderío mismo que Dios le había dado, sus características, sus talentos, su grandeza, para ir y confundir a las naciones, que es lo que hace ahora. Dime. ¿Satanás tenía libre albedrío entonces? Sí. ¿Y en el nacimiento del pecado nació el mal o ya No, nació el mal. Ahí el principio del mal está en Satanás. Es la primera vez que hay mal en un ser. No llamemos del hombre. Fue trasladado al hombre, pero en un ser creado por el mismo Dios. Ahí nació el pecado. Que no nació en el hombre, nació en él. Él trajo el pecado a la tierra cuando hizo desobedecer a Adán y Eva. Lo vamos a ver ya cuando estemos viendo Génesis en el capítulo 1. Entonces, ahí estuvo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Es el trabajo que hizo. Si yo tengo como autoridad la iglesia en este lugar, yo les digo, vamos al parque a hacer una evangelización. Y ustedes van conmigo, ustedes me obedecen. Dios me ha dado a mí la potestad, o me ha dado el derecho, o me ha ungido como ministro suyo para que yo dirija. De la misma manera que dirige a todos sus ministros. Cuando el Señor creó los ángeles, en este sector, los creó de diferentes maneras. Los ángeles son de infinitud de formas y trabajos. Tenemos algunos en la Biblia, tal vez unas 30 especies, donde a cada uno se le da una orden y se le desarrolla un don para hablar, para guardar, para hacer música, para adorar, para ser pregoneros, para cada uno específicamente.
Tengo entendido, según el pensamiento de algunos teólogos, que nosotros tenemos todas las características que los ángeles tienen. Cada uno de ellos han sido concentradas en nosotros para la gloria de Dios. Por eso seremos superiores a los ángeles. Cuando nosotros miramos Hebreos, dice que Jesús, cuando se despojó, se hizo un poco menor que los ángeles. Y nosotros decimos, ¿de qué manera se hizo menor? ¿Por qué? Porque desechó el ser igual a Dios, su autoridad para mandar, para hacerse igual que nosotros, porque nosotros somos un poquito menor que los ángeles. Solamente seremos mayores que ellos cuando el Señor venga y complete la redención en nosotros y nosotros pasemos a ser a gobernar en el puesto que nos corresponde a cada uno de nosotros. Entonces todo lo que Jesús ha puesto bajo sus pies, que es lo que dice, entonces pondrá todos sus enemigos bajo sus pies, ¿cierto? Y el último enemigo que colocará será la muerte. Y entonces, dice Pablo, absorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está lo que sucedió? Es decir, es como un desafío, como un grito de victoria de todo lo que ha pasado a través de todas las generaciones. Entonces, contrataciones que son el convencer a la gente para robar la gloria, para decirles, ustedes me van a adorar a mí, de por sí que tenía todo el poderío. Y eso es lo que nosotros vemos cuando ahí mismo decimos, ¿cómo se asombraron de ti las naciones? ¿Cómo caíste? ¿Cómo volviste a ser como uno de nosotros? Fue cuando fue lanzado, ¿no? Entonces encontramos nacimiento del pecado, la manera como fue creciendo, cómo se levantó contra Dios, de qué manera, por medio de contrataciones, y fue lanzado. Y lanzado, a grandes rasgos. Hay muchas cosas que hay que aprender aquí, pero yo creo que con eso es suficiente. Propósito. Estábamos mirando hoy el capítulo 3 de Romanos. El capítulo 3 de Romanos, en el verso 24. 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Cuando Pablo está hablando aquí a los romanos, está haciendo un paréntesis en la historia. Él va a parar, tiene una connotación lógica, este versículo, lógica, cronológica y escatológica. ¿Por qué? Porque toma el proceso de Dios, en la lógica del propósito de Dios. Pablo está tomando esto como una inspiración del Espíritu Santo y está diciendo esto. Y él dice, pero ahora es un cambio, es un punto en la historia donde termina no solamente esto de la precreación, sino hasta cuando Cristo viene. Él está diciendo, pero ahora Cristo ha cambiado la historia. Todo este propósito, todo lo que sucedió con Satanás y lo que sucedió a través de la historia que vamos a estudiar, tenía un propósito. Por eso estoy hablando del propósito por el cual fue creado Satanás. Porque, como les decía alguna vez, los niños pueden preguntar ¿por qué? ¿Por qué no mató a Satanás? Si sabía que Satanás iba a revelar por qué lo creó. No es Dios crearlo. ¿Acaso no Dios sabe todas las cosas? Y en nuestra mente siempre mantiene la perfección de Dios en toda su gloria, es decir, en su conocimiento infinito, en su omnisciencia, en su eternidad. Todos estos atributos permanecen en Dios y no se caen en nuestra doctrina, es decir, en el pensamiento de nosotros como cristianos, conocedores de una palabra que está escrita, donde coloca a Dios por sobre todas las cosas, sin necesidad de nadie, infinito, poderoso, único, ¿cierto? Es bueno mantener ese pensamiento. Entonces, cuando se mantiene ese pensamiento, viene el estudio filosófico. ¿Por qué? Sabiendo que iba a pecar, lo dejó caer, lo dejó que pecara, que se rebelara contra él. ¿Para qué lo creó? Para castigarlo.
Y diciéndolo en términos actuales, como dicen los ateos, si Dios sabía que yo me iba a perder, ¿para qué me creó? Yo no le pedí que me creara. Han escuchado muchos. Dicen hoy, yo no sé por qué Dios me va a castigar y para qué nací. Yo no quería nacer. ¿Quién le dijo que yo quería nacer? Es un pensamiento que se necesita poner a investigarlo filosóficamente. Solamente cuando lleguemos a la presencia de Dios vamos a decirle: Señor, gracias absolutamente porque nos has creado, porque entendemos el propósito. ¿Ok? Entonces, ¿para qué creó a Satanás? Sí. Nosotros tenemos una afirmación. Sí, el pensamiento nuestro, Dios es luz, Dios es eternidad. ¿Qué nos dice la Biblia que es Dios? Amor. Es poder. Dios es amor. Todas estas características son infinitas, son atributos absolutos, o sea, infinitas en Él. En todos los calificativos, ¿cierto? Tenemos esta: en su amor infinito. Recordamos el verso común, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo. Y tal vez en ese pensamiento está la clave del propósito para el cual creó a Satanás. Para nosotros, no sé qué tan fácil sea para ustedes creer en Dios. Para mí ahora es fácil, pero fue difícil. ¿Y qué tan difícil es para el mundo creer en Dios? Creer en Dios cuando Romanos dice que miren su creación, porque la divinidad, el supremo poder, su autoridad se revelan al mundo a través de su creación. Sin embargo, mostrando Dios, el mundo no cree. Entonces, ¿cómo mostrar? Habiendo creado al hombre posteriormente, habiéndolo creado con un propósito específico, el propósito cosmogónico de Dios del cual hablamos siempre: hacer una esposa, dar una esposa a su Hijo Jesucristo. Somos la esposa, ¿cierto? Y lo hemos desarrollado a través de todos los libros de la Biblia. Efesios lo habla con claridad absoluta. Somos la esposa de Jesucristo. La esposa está casi a la altura del esposo. Él instituyó el matrimonio para que nosotros entendiésemos, ¿no? A la altura del esposo. Yo mando en casa, pero ninguno de ustedes manda más que mi esposa. Así es lo que Dios ha establecido, por eso estableció el matrimonio. El matrimonio es solamente un reflejo de lo que Dios quiere de nosotros con su Hijo, de ese mismo matrimonio. No mandaremos más que Él, pero seremos los segundos hermanos, porque somos su esposa. Segundo, pues, como dice Efesios también, somos sus hijos. Los hijos después de mí y de mi esposa mandan los hijos, ¿cierto? Hay una jerarquía de mando. Y esa es la que Dios ha establecido desde el principio, una jerarquía de mando. Entonces, dio el libre albedrío. Y cuando dio el libre albedrío, el pensamiento es que cada uno decida lo que va a hacer. Amén. Cada uno, toda la humanidad, a través de todos los tiempos, tuvo la libertad para tomar una determinación. El principio del libre albedrío lo tuvo Satanás. Él fue el primero que tuvo libre albedrío. Que el Señor dijo: mande, organice. Usted no es su protector, como decimos acá, como este querubín grande y protector, sino como vimos aquí en el Arcadio, es un ordenador. Es un ordenador de todas las cosas. El Señor lo colocó ahí para que guardiara, para que organizara todas las cosas. El protocolo de Dios a su manera, le dio sabiduría, le dio de todo. Porque siempre cuando surgió en la mente de Dios, en la eternidad, el querer gobernar con alguien más, todo surgió precisamente en el amor, porque Él es amor. Y cuando surgió el pensamiento de una humanidad, de una iglesia para su Hijo, surgió por amor también. Entonces,
pero les repito, ¿cómo creer en Él? Entonces el pensamiento dice, ¿cómo les muestro yo a ustedes mi infinito amor? ¿Cómo lo mostró? ¿Cómo mostró su infinito? ¿Cómo le mostró Dios a usted su infinito amor? Con el rescate en la cruz del Calvario, con la entrega de su Hijo Jesucristo. No había otra manera de mostrar. Pero para que hubiera un rescate, se necesitaba que el otro estuviera perdido y ahogándose. ¿Me hago entender? Era necesario, para que haya un rescate, yo tengo que ir a buscar a ver a quién rescato. Al que se esté ahogando, al que se fue al río, al que está preso, al que está... Todo esto que nos muestra la Biblia, es necesario el rescate. ¿Está claro? Era necesario un rescate. Pero para que esa persona esté allí en el río ahogándose o lo que sea, o hundido en el pecado, ¿qué se necesita? Haber caído. ¿Cierto? Y para que hubiera caído la humanidad, se necesitaba que alguien la haga caer. O sea, la necesidad de la caída, del rescate. Entonces, ¿y quién hizo caer la humanidad? Satanás. Propósito. Eso es el determinismo. Dios determinó de esa manera. Determinó una persona que haría que cuando creó a Satanás, Él no pensó en que Satanás se rebelara. Él hizo que Satanás se rebelara. ¿Tenaz? Lo creó para que se rebelara. El pensamiento nuestro es cómo se va a rebelar Satanás contra Dios. Dios lo creó para eso. Vamos a tener tanto pensamiento como cuando Judas entregó a Jesús, estaba establecido, dice. Cuando está en Juan, en el capítulo 17, diciéndole a Jesús, Padre, he terminado mi obra. Los que me diste, todos los he guardado y he guardado tu palabra, solamente uno que estaba determinado, que fue aquel llamado el hijo de perdición. Está diciendo Jesús, uno. ¿Okay? Entonces nosotros podemos entender el propósito para el cual fue todo lo que el Señor pensó en su iglesia, en darle el libre albedrío, el mostrar su gran amor a la iglesia. Solamente lo podía, no solamente, estoy diciendo mal, el Señor tiene infinitas ideas, pero la idea que Él trazó fue que la humanidad cayera y Él poder enviar a su Hijo Jesucristo para rescatar la humanidad y mostrar su infinito amor. Un propósito de la creación de Satanás. Por eso no mató a Satanás. Por eso lo creo. Entonces hay una respuesta para nuestros niños. Hay algo que no entendamos de esto. ¿Cuántas preguntas surgen en sus mentes? Diga. Sí, Satanás tenía libre albedrío. Entonces los ángeles que fueron lanzados con No. Satanás los dirigió y el propósito de Dios también fue este. Los que siguieron a Satanás fueron lanzados, según Apocalipsis 12, ¿no? La tercera parte, bueno, la tercera o cuarta parte de los terceras. Fueron lanzados. Dos terceras. Una tercera parte. Fue lanzada, los que lo siguieron. Y eso nos deja entrever también en nuestro tiempo. ¿Por qué? ¿Quién sabe en qué momento Dios creó la conciencia? Porque hoy hay muchos que siguen falsos profetas y siguen todo lo que ellos hacen y su maldad y todo esto, y son adoctrinados, y ellos se van a perder, su líder y los que le siguen. En esta va a ser así, y es una muestra, está dando el reflejo. Siempre miremos en el reflejo de lo que Dios hizo en la antigüedad, porque es reflejo para lo que sucede, lo que sucedió en el Antiguo Testamento, y para lo que sucede hoy y lo que sucederá mañana. Dios repite la historia. Está repitiendo la historia en una continua enseñanza para sus hijos. Entonces, ellos, lógico, fueron lanzados, y los que le siguieron también fueron lanzados. Ahora, no conocemos las características de estos ángeles caídos. Solamente Hebreos nos dice aquellos que perdieron su dignidad. O sea, cayeron. Ya no son dignos de Dios.
Para esto se estableció el Señor, dice Hebreos, prisiones perpetuas, prisiones eternas. Pero dice además que de esas prisiones saldrán para el juicio del gran trono blanco y irán al fuego preparado para ellos. ¿Quién preparó el fuego para ellos? ¿Qué sufrirán? No lo sabemos. No sabemos sus características. Nosotros decimos, aquí se van a quemar todos. No, que son espíritus. ¿Le duele a un espíritu quemarse? Entonces tendríamos que meternos en todo esto, ¿no? Pero ellos están aquí. Ahora, nos preguntamos en este verso, están en este momento en prisiones eternas hasta el día del juicio. Prisiones eternas. Si ellos están ahí hasta el día del juicio, ¿para qué prisiones eternas? No necesitaban prisiones eternas, sino temporales. Entonces, ¿para qué las hizo eternas? Allá es donde nos tenemos que meter. La exégesis bíblica para mirar por qué Dios lo hizo. Porque todo lo que Dios hizo tiene un propósito. Todo, absolutamente todo. Nada que no haya hecho sin un propósito. Por eso, este propósito era importante que nosotros lo conociéramos para tener una interpretación bíblica clara. Bien, hasta aquí terminamos. Gracias. Terminamos esta parte. ¿Hay alguna pregunta sobre esa? Primero que todo, Satanás no es omnipresente. No, él está en los aires. Él es el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Sí, él va a trasladarse. Él quedó sin lugar, porque uno de los lugares que él tenía de gobierno era la tierra, por eso fue lanzado aquí. Pero en este momento él está ambulante, ¿cierto? Porque ya no tiene autoridad, pero tiene autoridad sobre nosotros. Dios permitió, eso lo vamos a estudiar posteriormente, por qué el Señor permite la autoridad todavía sobre nosotros, por qué somos afectados por Satanás y cómo se conjuga esto con el libre albedrío. Es usted quien decide si Satanás lo controla o no, porque él lo decide en la cruz del Calvario. Él no tiene plena potestad sobre nosotros, pero sigue molestando, y el daño que está haciendo al mundo es absolutamente terrible, ¿cierto? Satanás. Pero si nosotros entendemos, porque ese es el final de la redención, que nosotros entendamos la autoridad que Dios nos ha dado para que Satanás no reine en nuestras vidas, aunque sea el príncipe de este mundo.